because in terms of the course, we don't really see. porque en términos del curso realmente nosotros no Uh, vemos. what we see is what we see with our eyes Lo que vemos es lo que vemos con nuestros ojos and with our all of our senses, y con todos nuestros sentidos. and then we translate that Y después traducimos eso for ourselves para with nosotros mismos, um, with this thing we call an ego. con esto que nosotros llamamos ego. And you all know something about the ego. Y todos ustedes saben algo acerca del ego. One of the most interesting things about the ego is that it doesn't exist. Lo que sabemos es que el ego no existe. We'll start there as a jump off into metaphysics. Vamos a empezar ahí para saltar a la metafísica. How is it possible that this thing doesn't exist when it seems to be so important in our lives? ¿Cómo puede ser que esto que no existe sea tan importante en nuestras vidas? It's because it's something that made up. Es porque algo lo creó. It came as a result of a split which entered into the mind. Vino como el resultado de una división dentro de nuestra mente. So you could say that there was a time when we were all at home with God. Entonces tú puedes decir que hubo un momento en el que todos estábamos en nuestro hogar con Dios. Now, the funny thing about what I'm going to say is that it looks like something happened, but nothing happened. Lo chistoso de lo que voy a decir es que parece que algo pasó, pero nada pasó. It looks like we left home. It looks like we left God. Se ve como si hubiéramos dejado nuestro hogar o hubiéramos dejado a Dios. The Course in Miracles says that our basic problem, our main problem, is what it calls the authority problem. El curso de milagros dice que el principal problema es el problema de autoridad, un problema de autoridad. So it's as though we said to God, "Thank you very much, God. I'd rather do it myself." Nosotros le dijimos a Dios, gracias Dios, pero preferimos hacerlo por nuestra cuenta, Like the story of the prodigal son. como la historia del hijo pródigo. So we're going to go off and create our own world. Entonces nos fuimos a crear nuestro propio mundo. The way this story is explained mythologically is the story of Adam and Eve. La forma en que se explica esto mitológicamente es la historia de Adán y Eva. So this is a mythology, but it's a good mythology because it explains how this split came into the mind. Esto es una mitología, pero es una buena mitología para explicar cómo esta situación llegó a nosotros. The Course says, into eternity where all was one, El curso está en la eternidad donde siempre estuvo, there came a tiny mad idea. donde llegó una idea, una pequeña idea loca, And it's in which the ego decided to create its own world. en la que el ego decidió crear su propio mundo. This is impossible, Esto es imposible, but it looks like it happened. pero parece que pasó, como si hubiera So, pasado. so from that standpoint, in terms of the Course, we are living in a dream world. Desde ese punto de vista, desde el curso, estamos viviendo en un mundo de sueños. The Course talks a lot about our dreaming the world. El curso habla mucho de nosotros soñando el mundo. Simply put, we make it up. Nosotros lo creamos, lo inventamos. And we make it up however we want to. If you travel, you see there's lots of ways of making it up. You read history, there's lots of ways you can see we could have made it up. Y si tú viajas o miras la historia, ves cómo lo hemos inventado, cómo lo hemos creado. Y hay muchas formas de hacerlo. So this split, which seems to have happened, for example, let's La, say divis- you're, go ahead. la división que pareció que ocurrió When you sleep at night, you have dreams. cuando estás dormido en la noche, tienes sueños. While you're dreaming, you think that what is happening in the dream is really happening. Lo que tú estás soñando en el sueño, tú realmente crees que está pasando. It doesn't occur to us that it's not real.
No se te ocurre que no sea real, unless you have a very vivid dream, that you or a lucid dream in which you realize that you're dreaming within the dream. a menos que tú tengas un sueño lúcido donde tú sepas que estás soñando dentro del sueño. But that's not what usually happens. It's not usually a lucid dream. It's a dream in which we think it's real. Pero eso no es lo que usualmente pasa, es un sueño donde tú normalmente crees que es real. So from that standpoint, the main function of the course is help us to awaken Entonces, desde ese punto de vista, la función principal del curso es ayudarnos a despertar or to come to a higher form of consciousness or awareness. o llegar a un punto más alto de conciencia y de atención. So we could explain this in a very simple way. Podremos explicarlo de una forma muy simple. We'll draw a line, Dibujamos una línea and above the line, we're talking about heaven, truth, love, reality, eternity. y arriba de esa línea hablamos de amor, verdad, eternidad. This is all that there really is in truth. Todo eso es lo que realmente es en verdad. So below the line, we have the world, the body, time, illusion. Debajo de la línea tenemos el cuerpo, la ilusión, el mundo, And this is where we live, y eso es donde vivimos. even though it's still within every soul. Incluso estando dentro de cada alma, There is a memory of eternity, a memory of home, a memory of being with God. hay una memoria de estar con Dios, de ser eterno. That's what all of our religions are about. Eso es de lo que se tratan todas las religiones. The religions are trying to tell us how to wake up or to come home again. Las religiones están tratando de decirnos que despertemos y volver a casa. The problem with religions are that they're filled with rules and regulations and doctrines and dogmas. El problema con las religiones es que están llenos de dogmas, de doctrinas, de reglas. They say it has to be done this way. Dicen que tiene que hacerse de esta forma. And this way is so kind of mixed up that we can't understand all the rules and regulations. Y de esta forma se nos enreda porque no podemos seguir todas las reglas y regulaciones. So the Course in Miracles is not a religion. Entonces el curso de milagros no es una religión. There's no hierarchy, there's no organization, No hay jerarquía, no hay organización. and no priests or bishops or anything like that. Y no hay sacerdotes, obispos, ni cosas así. And it's interesting that the Helen received the Course from Jesus. Es interesante que Helen recibió el curso de Jesús. And it's very clear that it's Jesus that's speaking. Y es muy claro que Jesús estaba hablando. So Helen was able to hear this voice. Entonces Helen era capaz de oír esta voz. Now, I knew Helen, and I know that she could not have written this. Yo conocí a Helen, excuse me, I didn't hear the last part. It would not have come from her own mind. Y yo conocí a Helen y era obvio que no venía de ella misma. But it's very important that Helen was a psychologist, working with a psychologist, teaching at a major university in New York. Pero es muy importante que Helen era psicóloga y que enseñaba con otros psicólogos en una de las principales universidades de Nueva York. Helen understood the mind very well. Helen entendía la mente muy bien. In fact, it was in particular Freudian psychology. De hecho, era para una audiencia específica de psicología. So Helen and Bill and Ken were all Freudian psychologists. Helen, Bill and Ken eran psicólogos, But they had an appreciation for more than that. pero tenían una apreciación más amplia que eso. I once said to Ken Wapnick, why do you think we got the Course in Miracles now? Una vez le pregunté a Kenneth Wapnick,
¿Por qué creía que habíamos tenido o obtenido el curso ahora? Why did it come to us during the last part of the 20th century? ¿Por qué vino a nosotros al final del siglo XX? And Ken said Ken me dijo that he did not know for sure, que él no sabía con seguridad, but there was something that he was sure, pero había algo que sí era seguro, and that is that it could not have come until after Freud. y que no podía venir sino después de Freud. Freud understood this whole ego and the whole process and the unconscious very well. Freud entendió muy bien esto del ego y de la conciencia muy bien, He outlined it, he explained to us how it works. y él explicó cómo funcionaba esto. And his daughter, Anna Freud, even went into more detail in explaining how this thing called the ego works. Y, excuse me, I didn't get. Okay. Um, so it's important that we have this background for the course. So the course is a very sophisticated psychology. Entonces es muy importante que tengamos esta antecedente porque es muy importante para entender el curso. And it tells us how we can get out of this ego thinking. Y nos dice cómo podemos salir de este pensamiento del ego And how we can remember God and remember home and begin to follow steps which will help us to get back home. y cómo podemos recordar a Dios y caminar hacia Dios otra vez para volver. A part of the metaphysics of the course is that we never left. Parte de la metafísica del curso es que nosotros nunca nos fuimos del So hogar. once, so once again, that explains why this is still a dream world. Entonces eso explica otra vez por qué este es un mundo de sueño. So there's a very important line, paragraph in chapter 21, Entonces hay un párrafo muy importante en el capítulo 21, the first paragraph, el primer párrafo, and I will say it for you. It's y very se lo voy a decir. Es muy important. importante. Projection makes perception. La proyección crea la percepción. The world you see is what you gave it. El mundo que ves es lo que tú le diste. The next couple words are very important. Nothing more than that. Nada más que eso. Estas son unas palabras muy importantes. While it's not more, it's not less. No es más, no es menos que eso. Therefore, to you, it's important. Entonces, para ti eso es importante. It is a witness to your state of mind. Es el testigo de tu propio estado mental. It's an outside picture Es una fotografía externa of what's going on inside you. de lo que está ocurriendo dentro de ti. The next line is an important line from the course. La Therefore, siguiente línea es muy importante en el curso. Por lo tanto, seek not to change the world. busca no cambiar al mundo. Choose to change your mind about the world. Escoge cambiar tu mente acerca del mundo. Perception is a result, not a cause. La percepción es una consecuencia, no una causa. So everything depends upon how we project it or how we see it. Todo depende de cómo lo proyectamos y de cómo lo vemos. And the way we see the world is we are constantly judging it. Y la forma en que vemos el mundo es que estamos constantemente juzgándolo. And to say it's good or it's bad or it's pretty or it's ugly. Decimos es bueno, es malo, es bonito, es feo, But all of that projection pero toda esa proyección keeps us from being able to see. nos mantiene, nos previene verlo. So the Course in Miracles draws a distinction between perception and knowledge. Entonces el curso de milagros diferencia la percepción del conocimiento. So perception is everything that happens with all of our senses and the ego's judgment of what the senses see. La percepción es todo lo que ocurre con el ego y nuestros sentidos y cómo percibimos desde el ego.
So there's another thing that the Course talks about, which is not perception, but it's knowledge. Entonces hay otra cosa que dice el curso que no es percepción, sino conocimiento. And many people have mystical experiences. Y mucha gente tiene experiencias místicas And in these mystical experiences, they are able to see. y en estas experiencias místicas son capaces de ver And they see beyond this world. y ven más allá de este mundo. They're not limited to this world. No están limitados a este mundo. Knowing is very different than perception. Conocer o saber es muy diferente a la percepción. There's an interesting film that you Hay una can see película, hay una película muy interesante of the psychologist Dr. Carl Jung, del psicólogo Carl Jung, which was made in 1960, que fue hecho en 1960, just a few months before he died. pocos meses antes de que muriera. It's an old black and white film. You can look for it on YouTube. Era una película en blanco y negro y tú puedes buscarla en YouTube. So the interviewer says to Dr. Jung, El entrevistador le decía al doctor Jung, Dr. Jung, do you believe in God? doctor Jung, ¿usted cree en Dios? And Dr. Jung sort of pauses for a moment and then he says, Y okay, el doctor Jung paró y dijo, believe in God? No. And ¿creer then, en Dios? No. then he says, I know. Yo conozco There's a a Dios. difference between believing and knowing. Hay una diferencia entre creer y conocer. We can believe all kinds of things about the world, Podemos creer todo tipo de cosas acerca del mundo and we can change our beliefs. y podemos cambiar nuestras creencias. You might go from being a Catholic to being a Protestant, Puedes ser católico o volverte protestante, or you might go from Protestant to being an atheist. o puedes ser protestante y volverte ateo, And I've met they're all just different ways of seeing. y hay muchas formas de ver esto. So the Course is trying to help us to break through all of that kind of seeing to the truth. Entonces, el curso está tratando de que atravesemos esto para llegar a la verdad. But first, we need to become really clear about how prejudicial we are. Pero tenemos que quedar muy claros de cuán prejuiciosos somos, So the important point, projection makes perception, porque la mente, la proyección crea la percepción and perception is a choice. y la percepción es una decisión. So it's a choice about how we want to see. Es una decisión acerca de cómo queremos ver. So the Course is trying to help us to make this choice. Entonces el curso nos está tratando de ayudar para hacer esto, tomar esta elección, esta decisión. The choice is to give up on the ego. Y la elección es renunciar al ego. You don't kill the ego. Tú no matas al ego, You don't destroy the ego. no lo destruyes, There's nothing to kill. no hay nada que matar, There's nothing to destroy. no hay nada que destruir. It's just a matter of realization that you made it up to start with. Es solo que te des cuenta que tú lo creaste. We all made it up. Todos lo creamos. So enlightenment then would just be being free of that limitation. Entonces la iluminación sería estar libre de esa limitación. What should happen as you're doing the Course is you find yourself becoming more and more and more aware. Lo que pasa cuando haces el curso es que cada vez estás más y más consciente And more and more and more aware. y más y más y más consciente. So you have much less that bothers you. Entonces te molestan muchas cosas menos, You don't hate people. no odias a la gente, You don't get caught up in politics or what's going on in the world.
No te enredas en la política ni en lo que está pasando en el mundo. You learn how to let other people be who they are. Tú aprendes a dejar que los demás sean lo que son And rather than analyzing, projecting the world, y en vez de analizar y proyectar el mundo, all we do is love it. todo lo que hacemos es amarlo. There's a very interesting line in the Course about who Jesus was. Hay una línea muy interesante en el libro acerca de lo que Jesús era. So it shouldn't just say was, I should say is. No debería decir fue, sino es. When we say was, we're talking about a historical figure. Si hablamos de fue, estamos hablando de una figura histórica. But when we say is, we're talking about something that is very alive in this moment. Pero si decimos es, estamos hablando de algo que está realmente vivo en este momento. And this moment is part of eternity. Y este momento es parte de la eternidad. Therefore, the Course says now, right now, Por eso el curso dice ahora, aquí y ahora. is as close to heaven as you can get. Es lo más cerca al cielo de lo que puedes llegar a estar. In time. So what we're really doing is we're stepping outside of time. Estamos saliendo del tiempo. So I say there are four great illusions, Hay cuatro grandes ilusiones which we're going to be talking about. de las que vamos a estar hablando. Number one, you're not a body. La primera es no eres un cuerpo. And there's a very simple proof of the fact that you're not a body. Y hay una prueba muy simple de que no eres un cuerpo. In case you haven't noticed, En caso de que no hayas notado, all bodies disappear. todos los cuerpos desaparecen. They're limited by time. Ellos están limitados por el tiempo. So maybe you get to say 90 years. Puede que tengas 90 años, But that's it. pero eso es todo. There's nothing which is real, which is destructible. No hay nada que sea real, que sea destructible. All bodies eventually die. Todos los cuerpos eventualmente mueren. So that proves that they're not eternal. Eso prueba que no son eternos. So there's something else which is eternal, Entonces hay algo más que sí es eterno, which we call spirit que nosotros lo llamamos espíritu or soul. o alma. The Course uses the word spirit. El curso lo nombra como espíritu. It's more of a universal kind of word. Es una palabra más universal. And we all know that God is love. Todos sabemos que Dios es amor Of Course in Miracles also says God is life. y el curso de milagros dice que Dios es vida And life is in the mind. y la vida está en la mente. And that's where we live. Another important line. Y ahí es donde nosotros vivimos. Esa es otra línea muy importante. I love these really short lines from the Course, Me gustan mucho estas pequeñas líneas en el curso which are filled with meaning. que están llenas de significado, About 5 words. de 5 palabras. There is nothing outside of you. No hay nada afuera de ti. So when we say there's nothing outside of you, O sea, al decir no hay nada fuera de ti, I mean there's nothing outside your mind. significa que no hay nada fuera de tu mente. So it's all happening with the context of the mind. Todo está pasando en el contexto de tu mente. That's why there's only one mind. Por eso es que solamente hay una mente. And you are part of that mind, Y tú eres parte de esa mente. which means that you are part of God. Lo que significa que eres parte de Dios. Now let me go back to the definition of Jesus in the Course. Ahora vamos otra vez a la definición de Jesús en el curso. So it says Jesus was a man Entonces se dice que Jesús era un hombre, who saw the face of Christ, sorry, who saw the face of Christ,
que vio la cara de Cristo in all of his brothers and sisters en todos sus hermanos y hermanas and remembered God. y recordó a Dios. So how did he and became the Christ? So how did he become the Christ? So how did he become Entonces, entonces, ¿cómo él se convirtió en el Cristo? He became the Christ by seeing Él se convirtió en el Cristo mirando, viendo the face of Christ la cara de Cristo in all of his brothers and sisters. en todos sus hermanos y hermanas. That's how he remembered God. Así es como él recordó a Dios. We have the same job. Nosotros tenemos el mismo trabajo. Our job is to be able to see the face of Christ Nuestro trabajo es ser capaces de ver la cara de Cristo in all of our brothers and sisters. en todos nuestros hermanos y hermanas. If you do that, Si haces esto, you can't be judging people no puedes estar juzgando a la gente or analyzing people. o analizándolos. Again, you're just letting people, the world, be what it is. Otra vez, dejar que el mundo sea lo que es You're loving it. y amándolo. The Course calls this extension. Extension is loving. El curso lo llama extensión. Extensión es amar. The consequence is you get to be happy La consecuencia es que te vuelves feliz, because you're not finding any problem with the world. porque tú no estás encontrando en el mundo ningún problema. And you understand that there's nothing outside of you, so that's why there's no world. Entonces tú entiendes que no hay nada fuera de ti, por eso es que no hay mundo. So don't get too caught up in thinking there's no physical world. Entonces no te quedes ahí pensando que no hay un mundo físico. At some level, that's true. En algún nivel eso es verdad. For one thing, someday this world will literally disappear. Por una cosa, porque algún día este mundo literalmente va a desaparecer. It's so far away, you don't have to worry about it because it's about 4 or 5 billion years from now. No tienes que preocuparte porque está como a 5 o 4 billones de años When our sun explodes. cuando nuestro sol explote. Okay, so we don't need to think about that. Entonces no necesitamos pensar en eso. Okay. So you're not a body, Entonces no eres un cuerpo, even though it seems very much like it's so. incluso aunque parezca que sí, So we're spirit, somos espíritu. we're mind. The O mind is mente, what is eternal. Okay. la mente que es eterna. So actually, there's no you in some egoistic, literalistic way. Entonces no hay ningún tú en una manera egoica. So I'm wondering at this point, we've been for about 25 minutes or so. This would be a good time I don't want to break and deal with some dialogue now. Can we do that? Okay. Sure. Tenemos ahora Casadiego, que está levantando la mano. Ahora te voy a abrir el micrófono para que hagas tu pregunta. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto, Sí. adelante. Bien. Hola, John. Quería saber si sabiduría es conocimiento y la inocencia es ignorancia. ¿En qué se diferencia? I would like to know what is the difference between wisdom and knowledge, and if innocence is what is the difference between innocence and ignorance? Gracias. Okay, one thing at a time. So the first was wisdom and knowledge, right? Primero fue sabiduría y conocimiento, ¿no es cierto? Sí, sí. I suppose that we could say wisdom and knowledge are pretty close. However, the word that the Course uses is knowledge as the main thing. Yo supongo que sabiduría y conocimiento son muy parecidas, pero el curso habla es de conocimiento. Wisdom would be close to knowledge because
Wisdom would mean knowing what the right decision is. La sabiduría sería muy cercana al conocimiento porque quiere decir que está uno muy cerca a saber, eh, a tomar la decisión, There's a saber very qué es important verdad. line. There's a very important line in the course which says, Hay una línea muy importante en el curso que dice, your last remaining freedom tu última libertad as a prisoner in this world como prisionero de este mundo is the power of decision. es el poder de la decisión. So we can always decide on what the right thing is. Entonces siempre podemos decidir qué es qué es lo correcto para hacer. That would be wisdom. Eso sería sabiduría. And that leads us to knowledge. Y eso nos lleva al conocimiento. So knowledge is very close. I mean, wisdom is very close to knowledge. Entonces sabiduría es muy cercano al conocimiento. It just means that if you're wise, you're in your, what the course calls, right mind. Esto quiere decir que si eres sabio, estás en tu mente recta. And you're making, excuse me, you're making choices from your right mind. Y estás así tomando decisiones desde tu mente recta. Correcto. Now, the second part of your question dealt with, excuse me, innocence and what? Innocence and And ignorance. Ignorant. well, we are all innocent. Todos somos inocentes. There's no one who's not innocent. Sorry. There is no one who is not innocent. There is no one who is not innocent. No hay ninguno que no sea inocente. Because we are all children of God. Porque todos somos hijos de Dios. And as children, God does not see us guilty ever. Y como hijos de Dios no se nos ve culpables nunca. So in our ignorance, Entonces en nuestra ignorancia we may make some very poor choices. puede que hagamos unas decisiones muy pobres. Right? So that comes back to not knowing again. Entonces eso va a no saber. Yeah. So God does not blame us or attack us Dios no nos culpa ni nos ataca, because all that God sees is our innocence. porque todo lo que ve Dios es nuestra inocencia, lo único que ve. And it's for that reason that once we awaken, Y es por esta razón que una vez que despertamos, God welcomes us home. Dios nos da la bienvenida a casa, Like with open arms, con los brazos abiertos, like in the story of the prodigal son. como en la historia del hijo pródigo. So the father in the story of the prodigal son is like God. Entonces en la historia el padre del hijo pródigo es Dios, Who knows that the boy in his ignorance made a bad decision. que sabe que su chico hizo malas decisiones, tomó malas But he's not decisiones. going to blame him for that. Pero él no lo va a culpar por eso. At the end of that story, Al final de esa historia, what the father says, lo que dice el padre, my son was lost mi hijo estaba perdido and he has been found. y lo he encontrado. He died and he came back to life again. Él se fue y volvió a la vida. And that's the only thing that matters. Y esa es la única cosa que importa. So the only thing that matters is that we wake up. Lo único que importa es que despertemos. But once again, we have a decision about waking up. Pero nosotros otra vez tenemos una decisión acerca de despertar. And if you follow a path like A Course in Miracles, Y si tú sigues el camino como como el del curso de milagros, you will wake up. te vas a despertar. It doesn't have to be A Course in Miracles. No tiene que ser el curso de milagros. In fact, The Course in Miracles says that it's one form of a universal course. De hecho, el curso de milagros dice que es una forma de curso universal. This just happens to be a way that works.
Esto así es como funciona. and it's psychologically very sophisticated. Y psicológicamente es muy sofisticado. If this had shown up, say, in the 19th century, Si esto hubiera aparecido en el siglo XIX, it would have been very hard to understand. hubiera sido muy difícil de entender. But because of our growing depth of awareness in psychology, Pero gracias a nuestra profundización en psicología, we were now ready to hear this. ya estamos listos para oír esto. But still, it's only very few people who are studying the course. Pero sin embargo, todavía es muy poca la gente que estudia el curso de milagros. Only about 3 million copies have been sold. Solamente se han vendido como unas 3 millones de copias. Of course, the most are in English, El curso mayormente está en inglés and then the second most is in Spanish, y el segundo en español. and the rest is the rest of the world. Y el resto es el resto del mundo. Thanks for the question. Gracias por la pregunta. And otra? Otra. Gracias, John. Thank you. La Uh-huh. siguiente pregunta es de Matías Leal. Dice, ¿cómo experimentamos la presencia de Dios? How can we experience the presence of God, or God's presence? Get out of his way. Quítate del camino. And let him come in. Quítate del camino y deja que Él entre. Answer the door, he's knocking. Abre la puerta, Él está golpeando. Actually, if you look at the 50 miracles principles of the Course in Miracles, De hecho, si miras los 50 principios de los milagros en el curso de milagros, principle number 7 el principio número 7 is the only one that tells us specifically about something that has to be done. es el único que nos dice de algo específico que debe, sorry, the last part. Okay, it says miracles are everyone's right, Dice, los milagros son el derecho de todos, but purification is necessary first. pero la purificación es necesaria primero. So the first thing we have to do La primera cosa que tenemos que hacer is clean house. es limpiar la casa. I don't mean that literally, No me refiero literalmente, although sometimes that can be helpful as well. aunque a veces podría ayudar bastante. There's something about setting the world around us in order Hay una cosa que si el mundo alrededor de nuestro está en orden, which helps to bring the mind in order. ayuda a ordenar la mente. But really we mean when Jesus in the gospel says, Pero realmente dice que Jesús en el Evangelio dice, a man's enemies are those of his own house. los enemigos de un hombre son los que están en su propia casa. He does not mean his brothers and sisters. Él no se refiere a sus hermanos y hermanas, He means his own mind. se refiere a su propia mente. So we're just simply cleaning up the mind, and as the ego drops, Entonces estamos simplemente limpiando nuestra mente a medida que el ego cae. as it fades and begins to go away, Empieza a desvanecerse y a irse el ego. so it has less and less control of your life. Entonces tiene menos y menos control sobre tu vida. Again, you begin to enter into a more peaceful place, Entonces otra vez empiezas a entrar a un lugar más pacífico a more joyful place, y más dichoso. and you haven't done anything Y tú no has hecho nada, except to let go of what is not true. excepto soltar lo que no es verdad. That's why it's so important that we forgive everyone. Por eso es que es tan importante perdonar a todos. What we're really saying when we forgive is, Lo que realmente decimos cuando perdonamos, I'm not being hurt by whatever you may have done. no he sido herido por lo que parece que me has hecho. Once again, I just let it go. Otra vez, simplemente lo soltamos.
It's a choice. Es una decisión. It's a decision. Es una decisión. And when you make this decision, Y cuando haces esta decisión, a very interesting thing happens. una cosa muy interesante ocurre. You realize, ¿Te das cuenta? oh my goodness, I'm the one that's forgiven. Ay, Dios mío, soy yo el que ha sido perdonado. It never had anything to do with the other. Y no tenía nada que ver con el otro. It was always in me that solved the problem. Era siempre en mí que se resolvía el problema. I let go of the problem, Suelto el problema I'm healed. y soy sanado. And there's a Soy good sano. chance that the other is going to be healed too. Y hay una gran chance Because, de que el otro se sane también. because when we love other people, Porque si amo a la otra gente, it's very hard for us to love them and they not love us back. y es muy difícil que ame a los otros y que los otros no me amen de vuelta. So the Course says in chapter 6, section 5, El curso dice en el capítulo 6, el párrafo 5, to have peace, teach peace, to have it. para tener paz, enseña paz para tenerla. So that's good for that one. Un otro? ¿Estuvo bien? ¿Otro? Gracias, John. La siguiente pregunta es de Rafael Alba. Dice, ¿cómo puedo utilizar el perdón para deshacer la idea de que soy un cuerpo? How can I use forgiveness to banish the idea that I am a body? Well, you don't have to banish the idea that you're a body. Bueno, tú no tienes que desaparecer la idea de que eres un cuerpo. After all, the Course says we should not deny the seeming, underline the word seeming, the seeming reality of the world. De hecho, el curso dice que no debemos quitar la aparente realidad del mundo And the seeming reality of the body. y la aparente realidad del cuerpo. So even though you're not a body, it seems like you are a body. Entonces, no es que no eres un cuerpo, es que pareces ser un cuerpo. So the Course says what the body is a learning device. Lo que dice el curso es que el cuerpo es una herramienta de aprendizaje, It is a tool. es una herramienta, It's a vehicle. es un vehículo, It's a communication device. es un vehículo de comunicación. So I want to use it to learn. Y quieres que lo uses para aprender I want to use it to be able to remember. y quiere que lo uses para recordar. And then the Course says the time is decided already. Y el curso dice el tiempo, sorry, I didn't get that. The time is decided already. El tiempo se ha decidido ya When we will let it go. cuando lo vamos a soltar. But the more I do now, you want to keep the body healthy. Pero mientras tanto, quieres mantener al cuerpo saludable And clean, y limpio, inside and out, adentro y afuera, so that you can get through this world with the greatest ease. así que puedes entrar a este mundo con tus mejores acciones, So you can do the work that you're here to do. así que puedes hacer el trabajo al cual viniste a hacer acá. And at the right time, you put down the tool. Y en el momento correcto se va a desaparecer esa herramienta. The soul will know when the time comes to lay it down. El tiempo ya está en el que esto se va a desaparecer. In the meantime, use it to do what it's supposed to be used for. Mientras tanto, úsalo para lo que se supone que debes usarlo. In the hands of the Holy Spirit, you can use it to help you to wake up. Y en las manos del Espíritu Santo tú puedes usarlo para despertar. Es finito. Se acabó. Thank you, John. Yeah.
La siguiente pregunta Next. viene de YouTube y es, ¿el conocimiento pertenece al ámbito de Dios? ¿Podemos alcanzarlo aquí? The knowledge is in the realm of God. Can we reach it here? Yes, of course. Sí, claro. And many people have. Y mucha gente lo ha hecho. I am personally convinced Yo estoy that personalmente convencido Bill Thetford and Ken Wapnick had both completed their time here. que Bill y Kenneth cumplieron su tiempo. They were done. Ellos terminaron No need to come back. y no necesitan volver. Probably Helen too, Probablemente Helen también, but having known Helen, pero conociendo a Helen, Helen admitted that she still had trouble making judgments. Helen admitió que todavía tenía problemas juzgando, There were things that would upset her, que había cosas que la molestaban todavía. and she never claimed any perfection. Nunca reclamó, nunca dijo que era perfecta. Neither did Ken or Bill, because that would be egoistic. Ni tampoco Bill ni Kenneth. Eso sería egotístico, But egoico. you just had the feeling being with them that they were done. Pero solamente tienes la sensación de que ellos terminaron. And of course, throughout history, we know that Jesus was awake, Buddha was awake. It's not necessary that we know who was awake, but we might. Y Jesús y Buda terminaron, pero no necesariamente tienes que saber quiénes han terminado. Someone could awaken and never be in the world in any Alguien, important way. alguien puede que haya despertado y nunca ser conocido en el mundo. It could be that there's some farmer off working in his field Puede que sea un granjero trabajando en el campo and he's awake. y está despierto. He treats everybody with love, Y trata a todo el mundo con amor. but he doesn't advertise. He doesn't say, I'm awake. Pero él no dice que está despierto. He just lives that way. Solamente vive de esa forma. So you never know how far anyone else is along the path. Entonces tú nunca sabes qué tan lejos está cada uno en su camino, That would be very hard for us to judge. que sería muy difícil para nosotros juzgar. Again, judgment isn't even involved. De hecho, el juicio ni siquiera está envuelto en esto. You either know or you don't know. Tú sabes o no sabes. You know or you do not know. Tú sabes o no sabes. For example, Por ejemplo, if somebody says to you, are you in love? si alguien te dice, ¿estás enamorado? And you say, I'm not sure, Y tú dices, no estoy seguro, I don't know, no sé, maybe, tal vez. the answer is, La respuesta es, you're not in love. no estás enamorado. Because if you are, you know it. Porque si estuvieras, lo sabrías. It's a for sure thing. Eso es una cosa segura. That's what's important. Eso es lo que es importante. How are we doing on time? Kathleen, do you mean to go back and do some talking and then come back to questions again? Or are we, I haven't been watching. It's almost 11. Son casi las 11. Tenemos algunas preguntas. We still have some questions. Are we going But if you want, you can keep talking and then we finish with more questions. Are we going until 11:30? Is that it? Yeah. Okay. Well, I could talk a little bit more. So let me just summarize some things and then we will come back to some questions, okay? Voy a resumir algo y después volvemos a otras preguntas. So as I said before, Como dije antes, the course works, el curso funciona, but pero you've got
to work it to make it work. Tienes que trabajarlo para que funcione. Which really means this is a study. Lo que quiero decir es que esto es un estudio, It is a course in miracles. es el curso de milagros. So what happens when we study? ¿Qué pasa cuando estudiamos? ¿Lo estudiamos? For one thing, we read this book. Primero leemos este libro And I suggest keep reading it. y sugiero que sigas leyéndolo. You get to the last page, Vas a la última página start over. y empieza otra vez. You do the workbook lessons. Haces el libro de ejercicios. When you get to the last lesson, Cuando llegues a la última lección, it says you're in the beginning. dice que estás al principio, comenzando. So do it again. Entonces, hazlo otra vez. And of course, talk about it in groups with friends, etc. Y habla de esto en grupos de amigos. Most importantly, let it help you change the way you see. Lo más importante es que dejes que te cambie la manera de ver. For example, Por ejemplo, let's talk about the way the ego uses the body. hablemos de la forma en que el ego usa el cuerpo. So the Course says El curso Yeah. dice, the ego uses the body in 3 ways. el ego usa el cuerpo en 3 formas. And you can use the letters A, P, P. Puedes usar las letras Just to- A, P, an P. app. It's an app. Es un Okay. ok, es un app. Right, okay. A, We use the body for attack. usas el cuerpo para atacar. We are very good at attack. Somos muy buenos en atacar. We know a lot about attack. Sabemos mucho acerca del ataque. We attack with the tongue. Atacamos con la lengua. One of the things we do is we gossip Una de las cosas es el chisme about other people. acerca de otra gente, de otras And what's personas. good and what's bad and what's going on. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué está pasando? And we find that attractive. The ego likes that, Y al ego le atrae eso y encontramos eso muy atractivo. but we want to learn to leave that alone. Pero queremos aprender a dejar eso. Of course, if you use the body to attack with, Obviamente, si usas el cuerpo para there's a atacar, very low level of thinking, es una forma muy baja de pensamiento. and you will go to jail for that, Y vas a ir a la cárcel por eso. right? And the worst thing, of course, is that our whole world Y still lo finds peor, finds es que nuestro mundo todavía to justify war. justifica la guerra. War is never justified. La guerra nunca está justificada. What we're looking for here is peace. Lo que estamos buscando aquí es por la paz. But the ego is insane. Pero el ego está loco. So what we're trying to do is trying to deal with our own insanity. Entonces estamos tratando de lidiar con nuestra propia locura. And a very good place to start is just learning how to stop attacking. Y una de las mejores formas para empezar es dejar de atacar. With the mind, Pero porque la mente with the tongue, y la lengua and with the fist. y el puño, All of it. All right. todo eso, con todo eso. All right. So A is attack, P is pleasure. En el ataque, la otra P es placer. There's nothing wrong with pleasure. No hay nada de malo con el placer, But the ego pero el ego is very tempted es muy tentador to over pleasure the body. para sobrecomplacer el cuerpo. We pleasure it too much. Lo complace o le da placer demasiado. And this opens a door
Y esto llega, for the possibility of addiction. sorry, I didn't get it. Okay. And this opens the door for the possibility of addiction. Y esto abre la puerta para la posibilidad de una adicción. So, for example, Por ejemplo, en los Estados Unidos, 70% of the people el 70% de la gente are said to be overweight, están en sobrepeso and that hurts the health of the body. y eso daña la salud del cuerpo. But they don't know how to stop that. Pero ellos no saben cómo parar eso. And then, of course, you know about all the other possibilities like alcohol and drugs and sex and all the things we could get addicted to. Y ya sabes las otras posibilidades, alcohol, drogas, sexo y las demás posibilidades de adicción que hay. So all these things have their place. Todas estas cosas tienen su lugar. We can do it. It's just we don't overdo it. Podemos hacerlas, pero no en exceso, Then it becomes a problem. porque ahí se vuelve un problema. So we want to try to stay in the centered, straight place. I'm going to try to nothing heavy. Entonces queremos permanecer centrados en el centro, que no haya nada pesado alrededor. And then the third way that the ego uses the body Y la tercera forma en que el ego usa el cuerpo, la tercera P, is for pride. por orgullo. So we take pride in maybe in the body. Maybe I got big muscles. Nos volvemos orgullosos con respecto a mi cuerpo. Por ejemplo, tengo músculos. Right. Or have a big position. O tengo una posición muy alta. Or I'm a doctor, or have letters before or after the name. O soy un doctor o con títulos antes del nombre. None of that counts in heaven. Nada de eso cuenta en el cielo. There are no doctors in heaven. No hay doctores en el cielo. There's no body there. No hay cuerpo allá. If there's no body there, what do you need a doctor for? Si no hay un cuerpo, ¿para qué necesitas un doctor? There are no psychiatrists. No hay psiquiatras. There are no policemen. No hay policía. What do you need a policeman for? ¿Para qué necesitas un policía? There are no lawyers. What do you need lawyers for? No hay abogados. ¿Para qué necesitas un abogado? You can keep running down the list. Right? Y así podemos continuar en la lista. Right. So that's the way that the ego uses the body. Esa es la forma en que el ego usa el cuerpo. Now let's talk about how the Holy Spirit sees the body. Ahora hablemos de cómo el Espíritu Santo ve al cuerpo. The Holy Spirit has one primary use for the body, El Espíritu Santo tiene solo una función para el cuerpo, and that is communication. y esa es comunicación. Communication is the way that we learn. La comunicación es la forma en la que nosotros aprendemos. It's also the way that we can heal relationships. Es también la forma en que tenemos relaciones. For example, Por ejemplo, let's say that we have a couple who are not getting along, a man, husband and wife. digamos que hay una pareja de marido y mujer que no se llevan bien. So they decide to go to see a marriage therapist. Entonces deciden ir a ver a un terapeuta de pareja. So the first thing the therapist would do Entonces, la primera cosa que el terapeuta va a hacer would have them both sit down va a hacer que se sienten los dos and with no anger, y no rabia, no attack, no ataque, they talk to each other se hablan el uno al otro and tell them about what's going on inside them, maybe things that they don't normally say. y que se digan las cosas que tienen adentro y que se digan lo que normalmente no han hecho, no han dicho. And that both of them will begin to feel better. Y cada uno de ellos se va a empezar a sentir mejor.
because they're communicating porque se están comunicando without anger. sin rabia. That begins to make them to feel more in communion. Eso hace que empiecen a sentirse más en comunión. In fact, the Course says that communication can lead to communion. El curso dice que la comunicación puede llevar a la comunión. Where you have this closer feeling Cuando tienes esta sensación de cercanía, because you are 3 C's. Communication, porque tienes las 3 Cs, comunicación, communication, cooperation. cooperación, Yeah. Then things can begin to work. las cosas pueden empezar a funcionar. So the main function, so part of what the communication is from the Holy Spirit Entonces la comunicación para el Espíritu Santo is the Holy Spirit is an intermediary between God and ourselves. el Espíritu Santo es un intermediador de entre Dios y yo. Okay. So he's trying to bring the knowledge of God to us. Intenta traer el conocimiento de Dios a nosotros And he uses the tools that we have to work with, y usa las herramientas con las que nosotros tenemos que trabajar, like words. como las palabras. What is A Course in Miracles? This is a bunch of words. ¿Qué dice el curso? Esto es una cantidad de palabras. What are we doing right now? ¿Qué hacemos ahora? We're talking to each other. Estamos hablando el uno con el otro. We are using these words Estamos usando estas palabras, so we may understand Un Curso de Milagros mejor. entonces podemos entender el curso de milagros mejor. Right. That's how this whole process works, but we have to continue to be involved in the process. Así es como este proceso funciona, pero tenemos que continuar envueltos en el proceso. I'm sure that some of you could tell me already that you've had this experience, Estoy seguro de que muchos de ustedes me pueden decir que ya tuvieron esta experiencia or you've been studying the Course for a while, o que han estado estudiando el curso por un tiempo and you go back and you read something you've read before, y tú vas atrás y vuelves a leer algo que ya habías leído antes. and the first time it didn't make much sense. Y la primera vez no tenía ningún sentido, But now all of a sudden, suddenly you see it. pero ahora de repente tú empiezas a verlo. You go, wow, 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 look at that. mira eso, Look what it says. mira lo que dice. And now I can take that into me Y ahora puedo interiorizarlo and I can let that change me. y puedo dejar que eso me cambie. So this is a lifelong journey Este es un camino de toda la vida until you do awaken. hasta que despiertes. But in the meantime, things can just get better Pero mientras tanto las cosas pueden mejorar by using forgiveness. usando el perdón. You find that relationships are improving. Tú encuentras que las relaciones mejoran. Again, forgiveness just means letting things be what they are, letting the other person be who they are. El perdón es dejar que el otro sea lo que realmente es. This doesn't mean that we don't maybe talk about differences that exist between us, Eso no quiere decir que no hablemos de posibles diferencias que haya entre nosotros, but again, it's done without anger and without attack. pero es sin ataque y sin rabia. There's another thing that's the opposite from attack, which we should talk about, called defensiveness. Hay otra cosa opuesta al ataque y es la defensividad. So the Course is saying not only do not attack, do not defend. Dice, no solamente no ataques, sino no te defiendas. Now we don't mean don't defend your body. No quiere decir que no defiendas tu cuerpo. If somebody attacks your body, Si alguien ataca tu cuerpo, do everything you can to stop them haz lo que puedas para pararlo, because you still believe you're a body. porque todavía estamos en un cuerpo.
There's a simple proof of that. Hay un propósito para eso. You're living in one. Estás viviendo en ese cuerpo. So as long as you're in the, as long as you think you are a body, you would defend the body. Mientras sigas pensando que eres un cuerpo, vas a defender el cuerpo. What we mean when we say don't defend, ¿Qué quiere Yes. decir con no defenderme? don't defend your silly ego, No defiendas a tu ego tonto, because there is no ego. porque no hay ego. So from this standpoint, we want to be telling the truth. Desde este punto de vista vamos a estar diciendo la verdad. In the 10 characteristics of a teacher of God, Y las 10 características del maestro de Dios, there's an order to the 10 characteristics. hay un orden para las 10 características. There's a reason why 1 is 1 and 2 is 2 and 10 is 10. Hay una razón por la cual la 1 es la 1, la 2, la 2, la 10, la 10. And the second one La segunda is honesty, es honestidad. right? So that's important to develop. All Es of them are importante important to eso. develop. Todas son importantes para desarrollar, pero la honestidad también. Interesting enough, the last one Interesante que la última is open-mindedness, es mente abierta, total open-mindedness. total apertura de la mente, So nothing offends you, donde nada te ofende, nothing upsets you. nada te molesta. There's no reason to attack or defend. No hay razón para atacar o defenderse. I think there's only like 15 minutes or so left, so maybe we should do some more questions. Is that good? Perfect, John, thank you. Mhm. La siguiente pregunta es de Astrid Suárez. En culturas que no conocen a Jesús, ¿también tienen su propio curso de milagros para despertar? In cultures that are not follow Jesus, do they have their own course in miracles to wake up? I'm sure they do. Anybody can wake up. Estoy seguro de que todo el mundo puede despertar. It doesn't take a course in miracles, No tiene que ser con el curso de milagros, because every child of God porque todo hijo de Dios is on the pathway home. está camino a casa. There's a line in the course where it says, "Are other pathways possible?" Hay una línea en el curso donde dice que todos los caminos son posibles. This is a course. Este es un curso, There are many thousands. pero hay miles más. There are thousands upon thousands Hay miles de miles of ways to get back home to God again. de formas de llegar a Dios otra vez. The course refers to itself as a part of one form of a universal course. El curso lo llamamos como una forma universal de llegar a Dios. So there are lots of ways of waking up. Hay muchas formas de despertar. I put a book together in which I compare the course with 30 other paths. Comparé el curso con 30 caminos más. Desafortunadamente, it's not in español. Una solamente está en español, But of course, there are many ways. The pero main claro thing, que hay muchas formas. for example, Por ejemplo, is Zen Buddhism el Zen, el budismo Zen, is very similar to the course es muy similar al curso because it's going in the same direction. porque va hacia la misma dirección. The goal La meta is inner peace. es la paz interior. So, who published the Course in Miracles? Well, it says at the bottom here, the foundation for inner peace. Dice en el curso la Fundación para la Paz Interior. Is there anything more that you want than inner peace?
¿Hay algo más que quieras aparte de la paz interior? If you have inner peace, you're there. Si tienes paz interior, allá, ya estás allá. You can be sitting in a jail cell and be at peace. Puedes estar en la celda de una cárcel y estar en paz. You can be laying on a yacht in the Caribbean Puedes estar acostado en el Caribe and your mind is going crazy y tu mente se está enloqueciendo because you know you cheated your taxes. porque estás engañando el pago de los impuestos. And maybe they're going to catch you. ¿Y qué tal que me vayan a agarrar? This is not peace of mind. Esto no es paz mental. Okay? Sure. Tenemos de Betty, ¿por qué las personas envejecen sin despertar la conciencia? Si todos venimos a trascender esta existencia, ¿por qué no despiertan? Why some elderly people doesn't wake up if we all come to wake up to transcend this false reality? I'll put it in a simple phrase in English. It's like, you gotta Or- wanna. Do you know? Does that translate? Yeah, You've lo voy a got- poner en una simple frase. You gotta want to. Tienes que quererlo. You've got to become aware that you are sleeping. Tienes que ser consciente de que estabas durmiendo. And you may be having a bad dream. Y puede que tú estés teniendo un mal sueño. It's interesting. I've spent most of my life studying mysticism. Es muy interesante. Yo he pasado la mayor parte de mi vida estudiando misticismo. I have a book on mysticism and A Course in Miracles. Tengo un libro en misticismo y el curso de milagros. That is in Spanish. Ese se encuentra en español. Right? So there have been a lot of studies on what a mystical experience is Ha habido muchos estudios con respecto a las experiencias místicas and what it causes people to wake up y lo que les causa despertar, without A Course in Miracles pero no el curso de milagros or anything. o nada. Usually, the number one thing that we can rate them, number one thing Es usualmente la cosa número uno is when people go through crash and burn experiences. es cuando uno va por experiencias que lo rompen, Where the world seems to kind of fall apart donde el mundo parece que se derrumba and they finally reach out to God and they say, help. y donde piden ayuda a Dios And help is available. y la ayuda está disponible. For example, Por ejemplo, someone who's struggling with alcohol alguien que está en el alcohol and they're trapped and they can't get over it. They can't quit. They can't quit. y están atrapados y no pueden renunciar al alcohol. And finally, they call out for help, Y finalmente piden por ayuda and help comes. y la ayuda viene. Maybe they join Alcoholics Anonymous. Tal vez se unan a Alcohólicos Anónimos. A friend leads them in the right direction. Ya está en el camino hacia el camino correcto. They find A Course in Miracles Encuentran el curso de milagros or something like The Course in Miracles. o algo como el curso de milagros. And they begin the process of coming up out of that insanity, Y empiezan el proceso de salir de la locura. which in that case is unconsciousness. En ese caso es inconsciente. One of the major discoveries of Freud was how insane the unconscious mind is. Uno de los descubrimientos de Freud fue la insanidad o la locura de la mente inconsciente. How I can burst out and kill someone or start a war. ¿Cómo puedo yo explotar y matar a alguien o empezar una guerra? So a lot of the course involves being willing to look at our own darkness. Entonces, mucho del curso de milagros implica ver nuestra propia oscuridad. It's not pointing out the darkness in others, No es señalar la oscuridad en los demás, but it's just looking at the darkness within. pero
pero es mirar la oscuridad adentro. In terms of the Course, we do not take the light to the dark. En términos del curso, no tomamos la luz hacia la oscuridad, Because we don't know how to do that. porque no sabemos hacer eso. We take the dark to the light. Tomamos o llevamos la oscuridad a la luz. So we look within, we see where the darkness is, we Entonces miramos adentro y vemos dónde está la oscuridad and then we ask for forgiveness. We do what we do in order to Yeah. bring it up y ahora pedimos por perdón y hacemos lo que tenemos que hacer y and expose it to the light. y lo exponemos a la luz. Again, a quote from before, miracles are everyone's right, but purification is necessary first. Como antes, los milagros son el derecho de cada uno, pero primero se debe hacer una purificación. Okay. Well, Perfect. Thank you, John. Pregunta. Voy a unir dos preguntas que hay similares. Y dice, ¿por qué el espíritu conoce cuando se debe dejar el cuerpo? ¿Y qué pasa cuando dejamos el cuerpo si no se han cumplido las lecciones de perdón? Why the spirit knows when it's time to leave the body. ¿Cuál es la otra? ¿Qué pasa cuando dejamos el cuerpo si no hemos cumplido nuestras lecciones de perdón? What happens if we leave the body if we haven't accomplished our forgiveness work? well, we just keep working. Bueno, seguimos trabajando. We just keep going but it's destined that everyone will wake up. You may not Seguimos. wake up this time around, but it will happen. Va a pasar en algún momento. Así es como despertamos. En algún momento va a pasar. It's helpful if I can work on waking up now because I get to be happy now. Es bueno trabajarlo ahora porque puedo estar feliz ahora. Not for a second do I need to wait. No tengo que esperar ni un segundo. We all know when we're off course. Nosotros todos sabemos cuando estamos fuera del curso. We know when we're giving in to some temptation that's not helpful. Nosotros sabemos cuando estamos cayendo en una tentación que no nos ayuda. It's very helpful, for example, Sirve mucho, por ejemplo, if you see that you're beginning to get angry, si ves que empiezas a molestarte por algo, stop, para. para, ahora, and comienza. Y comienza otra vez. Yeah. To allow for the peaceful mind to come in. Para permitirle a la mente pacífica entrar otra vez. There's nothing, I've said this 3 times. Digo esto 3 veces. There's nothing you need to fix in the world. No hay nada que necesite ser arreglado en el mundo. Solamente el mente. Solo es mente. Solo es mente. Otra, I might make an announcement or two before we end. Sure. If you want, we have a lot of questions. You can decide. And Well, you can go on with questions. It doesn't matter to me. I'm fine. okay, perfect. Just saying, let's leave 4 minutes or something at the end. Okay, perfect. Okay. Great. So, next question. You said there were 4 important things. Dijiste que habían 4 cosas importantes del curso. No soy un cuerpo y no mencionaste las otras 3. ¿Cuáles son? You said that there were 4 important things in the Course in Miracles. You talked about the body, but you didn't name or said about the other 3. Yeah. Actually, I did in a way, but I didn't say that I was talking about it. What was it? So let's go over with the 4, okay? Voy a decir las 4.
they're intermingled, están entrelazadas. not a body No soy un cuerpo, that we talked about. que ya hablamos. There's no world No hay mundo, really means what I talked about when I said there's nothing outside of you. lo que realmente quiero decir es que no hay nada afuera de ti. That's the no world. Ese es el no mundo. There's nothing external No hay nada externo which is permanent. que sea permanente. The only thing which is permanent, Lo único que es permanente, God, love, truth, heaven, Dios, el cielo, la verdad. so the Course is trying to help us to value what is valuable El curso nos está ayudando a valorar lo que es valioso and not to value what is valueless. y no valorar lo que no tiene valor. So it doesn't make any difference. There's nothing wrong with money. Entonces no hace ninguna diferencia. No es que haya nada malo con la plata, con el dinero, And we all need enough to at least be comfortable. y podemos tener lo que sea suficiente para estar cómodos. But if that's the only thing that I'm pursuing in the world, Pero si eso es lo único que estamos persiguiendo en el mundo, I will be disappointed estaré molesto, because it'll never be enough. porque nunca va a ser suficiente. So at the same time, you want to do something that will bring resources into your life, Al mismo tiempo, tú quieres hacer algo que te traiga recursos para hacer tu vida and provide for you and for your family, y proveer para ti y tu familia, and hopefully enough to help others. y preferiblemente también para ayudar a otros. If that's all I'm pursuing, Si eso es solo lo único que estoy persiguiendo, then there's something missing in my soul. hay algo que falta en mi alma. So to say that there's no body, there's no world, just means that there's nothing outside of you. No There's hay cuerpo, no hay mundo, o sea que no hay nada fuera de ti, There's no time. y no hay tiempo. Es la tercera. Heaven is a place of eternity. El cielo es un lugar de eternidad. There's no time in eternity. No hay tiempo en la eternidad. There are no clocks in heaven. No hay relojes en el cielo. We made up clocks. Nosotros inventamos los relojes. We made up minutes and seconds and hours. Inventamos las horas, los minutos, los segundos. We had to create some sort of measuring device. Teníamos que crear alguna forma de aparato para medir, But we're the one who made measuring devices. pero fuimos nosotros los que hicimos las máquinas de medir. Right. So there are two places that the ego lives that are not now. Hay dos lugares en el que el ego vive que no son el ahora. Again, the Course says, now is as close to heaven as you can get. El curso dice, el ahora es el lugar más, el cielo. We might Sí, also cierto. call it, at one point the Course calls it presence. El curso lo llama presencia. So that we're present in the present. Estamos presentes en el presente. The ego lives in the past, El ego vive en el pasado. and what is in the past? ¿Y qué hay en el pasado? There may be many good things, Tal vez cosas buenas, but pero we're also caught in guilt. también estamos atrapados en la culpa. Guilt only exists in the past. La culpa solo existe en el pasado. I did this bad thing in the past, Hice esta cosa mala en el pasado and I'm still carrying it with me. y todavía la cargo So if conmigo. I'm still carrying it with me, Mientras lo siga cargando conmigo, I have not yet learned how to forgive myself. no he aprendido a perdonarme a mí mismo. And what I'm forgiving myself for, in good part, is simply my ignorance Estoy perdonándome a mí mismo simplemente mi ignorancia in having made bad choices in the past. y haber hecho esas malas decisiones en el pasado.
And then the ego also lives in the future. Y el ego también vive en el futuro. And the ego's relationship with the future is one of fear. Y el ego, la relación del ego con el futuro es una de miedo. What if I get sick? ¿Qué tal si me enfermo? What if there's nobody to take care of me? ¿Qué tal que nadie me vaya a cuidar? What if I don't have any money? ¿Qué tal que no tenga dinero? All those things. Todas esas cosas They're not here now. no están aquí y ahora. So time is the other illusion. So the more El tiempo es la otra ilusión. I can focus on being here, Entre más me enfoque en estar aquí, the healthier I will be, más sano seré. the better my relationships will be. Las relaciones serán mejor. So the four things are not a La body, cuarta, no soy un cuerpo, no world, no mundo, no time, no tiempo. no tiempo. And the other, which we have been talking about without talking about it, there Y is la otra, no you no hay tú. Esa es la cuarta, in the sense of an ego. en el sentido del ego. Okay. So there's no you in the No hay sense of tú, name. no hay tú en el sentido de un nombre. And name is just the way we distinguish one body from another body. Un nombre es algo que una etiqueta que ponemos a las cosas para diferenciarlas. In terms of, there's no you in terms of country. En términos de tú, de país, You are not from Bogota, Colombia. tú no eres de Bogotá, Colombia. You're from heaven. Tú eres del cielo. You're just visiting Bogota, Colombia. Solo estás visitando Bogotá, Colombia. For a little while. Por un ratico. You're not a doctor. Tú no eres un doctor. That's just something that you're doing in time. Eso es algo que solamente estás haciendo en el tiempo. We could continue with all these things that we think that we are. Podemos continuar con estas cosas que creemos que somos. And they're all a part of the trappings, the clothes we wear. Y todo eso hace parte del encierro y de lo atrapado que estás. The jewelry, the things we put on the body. Las joyas, las cosas que te pones en el cuerpo. All of these things, Todas estas cosas no importa. no importan. No importa. Right? So there's no world, no time, no body, and no you in the ego sense of the term. No cuerpo, no tiempo, no mundo y no tú. Todas estas cosas son las que el ego, las ilusiones del ego. There is a you Hay un tú who you have always been, que siempre has sido and you cannot lose it, y no puedes perderlo, but you can hide it. pero tienes que, You can hide it, pero tú puedes esconderlo and that is the truth of your reality y esa es la verdad de tu realidad as a child of God. como hijo de Dios. That is what God remembers, Eso es lo que Dios recuerda and that is what God is waiting for you to remember y eso es lo que Dios espera que tú recuerdes. so that you can come home. Entonces así puedes volver a casa. Es todo. Es todo. Gracias, John. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cómo aplico el perdón en mi día a día con mis compañeros de trabajo, familiares y amigos? How can I apply the forgiveness with the people that surrounds me, friends, colleagues, family? Well, it's especially there that you need to be applying it. Es especialmente ahí donde necesitas estar aplicándolo. And I'm going to answer you in a very simple way. Te voy a responder de una manera muy simple. First, just a little story. Primero, una pequeña historia.
I was trying to work with a woman who is paranoid. Yo estaba tratando de trabajar con una mujer que era paranoica. So I said to Jesus, Entonces le dije a Jesús, what do I do about Mary? ¿qué hago acerca de Mary? María, Because she's not having a lot of success. porque ella no está teniendo mucho éxito. And what I heard was, Lo que yo oí fue, just keep loving her. solo ámala. So what we have to do with these folks Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos chicos? is just keep loving them, Solo mantente amándolos and they will see the love. y ellos van a ver el amor. And love cannot help but respond to love. Y el amor ayuda a ver el amor. It may not happen very quickly or very simply Y puede que no pase muy rápido o muy simple, if there's a lot of blocks in the way, si hay muchos bloqueos en el camino, but don't pay attention to the blocks. pero no prestes atención a eso. Just keep loving them. Solo mantente amándolos. They will see it Ellos te van a ver and they will come around. y van a volver a ti. Amen. Amén. Thank you, John. Yeah. And one last question, if it's okay Okay. with you. Yeah, sure. I'm not worried. I'm not Very. time wise. Okay. Because there is no time, right? That's it. It's just now. Entonces la pregunta es, ¿por qué parece que tardamos tanto en la purificación? ¿Es algo más como purificación, milagro y así toda la vida en este cuerpo? Why Y it también, seems, espérate que hay una siguiente. Y si todos vamos a despertar al mismo tiempo, ¿el sueño feliz es la antesala para esperar a que todos despierten? why it seems that it takes so long to purify ourselves. And what is this, la otra parte? What is the, Si todos vamos a despertar al mismo tiempo, ¿el sueño feliz es la antesala para esperar a que todos despierten? if we are going to wake up, the happy dream is going to be before we all wake up. Well, the happy dream is simply a part of waking up. Is, So that is you- pa- yeah. That's all. So that you see as you begin to walk down this path, it doesn't all happen at once, but you should find that the path gets smoother and easier all the way. As A, Jesus, a medida que caminas este camino, notas que cada vez es más suave, but it's important to stay on the path pero es importante permanecer en el camino and just to keep doing the work you have to do. Remove whatever boulders or blocks are in the way. y permanecer haciendo el trabajo y quitar los obstáculos que están en el camino. And we know where we are failing, Y sabemos cuando estamos fallando and we know where we're succeeding. y sabemos cuando estamos teniendo éxito. A lot has to do with changing hurtful habits to healthy habits. Todo tiene que ver con cambiar patrones o hábitos destructivos por los no destructivos. So you look at your habits which are hurting you, Entonces miras los hábitos que te están hiriendo and you have the courage y tienes el coraje to let them go de soltarlos in favor of picking up healthy habits. y tomar hábitos saludables. There's actually a line, one of the 50 miracles principles, I think it's number 5, Uno de los principios de los milagros, creo que es el número 5, says miracles are habits. dice los milagros son hábitos, They should not be under conscious control.
no deben estar en el control consciente, bajo el control consciente. Conscious selected miracles can be misguided. Escoger conscientemente los milagros pueden ser malversados. So I just want to get into the habit of doing the right thing. Solamente quiero entrar en el hábito de hacer lo correcto. And again, the right thing is I don't attack people. I don't try to defend myself. Otra vez, lo correcto es no defenderme, no atacar a la gente, I just keep extending love solo me mantengo extendiendo amor, regardless of what is coming back my way. sin importar lo que venga hacia mí. So with Mary, for example, Entonces, por ejemplo, Ah. Mary o María, this is that's about 15 years of relationship. esto fue una relación de 15 años. I just keep loving her. Yo solamente me mantengo amándola And I've noticed that she's getting better. y noto que ella está mejorando. The paranoia is not gone, not completely, La paranoia no se ha ido totalmente, but she is healthier. pero está mucho más sana. That's what's important. Eso es importante. Es todo. Gracias, John. Bien. No sé si quieres comentarnos algo más del curso, el anuncio que querías hacer. Would you like to say Well, just a couple of things. I dos have cosas? I have a website. Of course, it's in English, Tengo un website que es en inglés, which is miraclesmagazine.org. que es Miracles Magazine. Miraclesmagazine.org. Some of my articles on there are in Spanish. Algunos de mis artículos ahí están en español. In fact, for several years, I had someone translating each of the articles I wrote for the magazine. De hecho, por unos años tuve a alguien que me traducía en español y esos son los artículos que So están ahí. they're all there. Todos están ahí. Although she stopped a year or so ago. Incluso, todos están ahí, aunque ella paró hace rato, But there are a lot there. They are in Spanish, pero están todos ahí en español. and several books in Spanish. Y muchos libros en español también. The main one is Living a Course in Miracles. El principal es Viviendo el Curso de Milagros. Right. So you can find that anywhere. Puedes encontrar ese en cualquier parte. And it would be nice to see if this world ever stops the virus. Y sería muy bueno ver el mundo que parara el virus. It would be nice to see some of you someday. Sería muy rico ver a todos algún día. By the way, if there's anybody who knows English and Spanish well, Si hay alguien que sepa inglés y español bien and would like to translate some of the lessons into some of the articles I've written into Spanish, y que quisiera traducir algunos de los artículos en inglés al español, that would be nice. sería chévere. And Catalina can tell you Catalina. how to get a hold of me. What is it? I said Catalina could tell them how to get a hold of me online. Catalina puede decirles cómo contactar a John. Claro que sí, muchas gracias, Keep up the John. good work. It's okay if I type your email? Yeah, Good. Voy a escribir el email de John. but I won't be able to translate, and it'll have to be in. Well, my computer can translate actually. Perfecto. Okay. Thank you for letting me be with you, and Gracias por dejarme estar con ustedes. keep up this work. It works. Esto funciona. Gracias a ti, John, Okay. por compartirnos tu conocimiento. Thank you for sharing with Sure. us your knowledge Sure. Y todo tu aporte al curso con tus libros.
and your books. My pleasure. Mhm. Y los queremos invitar a todos para que continuemos como siempre en un instante de luz a través de la música, para que integremos toda esta información tan valiosa que John nos compartió. We would like to, if you want to stay down for a little while, we're going to play a little bit of music so people can integrate the message you just gave us. I understood that. I'll stay for a little Muchas bit. gracias a todos. Los invitamos, como siempre, a seguirse conectando en las sesiones que tenemos de martes a sábado a las 10 de la mañana y 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Un abrazo y, como siempre, bienvenidos a este instante de luz. Muchas gracias a todos.